Te doy la bienvenida a nuestro podcast Conversaciones Poderosas. En él te traeré a expertos y expertas que te hablarán sobre el cuidado integral. Te hablarán sobre la mujer, sobre la nutrición, sobre la mentalidad, sobre la espiritualidad y sobre temas que te interesan. Comenzamos. Pues la sociedad, esas propias etiquetas y lo que está bien o lo que no está bien, nos hace no ser nosotras y nos impide descubrirnos, ¿no? Y saber realmente quiénes somos nosotros. Y a mí, que sabes que las palabras características de ritmos me encantan, pues bueno, todas las personas tenemos unas características y un ritmo, hayan etiquetas o no por ahí pululando. Y lo importante, la clave para poder pues transitar esta vida de la manera más sana al final posible es... Gracias por venir, Carolina, de verdad. Te estaba presentando, considerando todo lo que haces, he tratado de hacer una presentación lo más escueta posible, que se entienda, porque cuando somos mujeres que hacemos tantas cosas es como complicado presentarse, ¿verdad? Y les he compartido a las personas que están aquí en directo o a las personas que lo vayan a ver grabado, que eres coach experta en psicología positiva, sé que muchas más cosas. Además eres escritora de libros y cuentos con propósito, también hablaremos sobre eso. Mami de 4, casi nada, ¿no? También nos hablarás del autismo y las altas capacidades y de cómo de alguna manera surgió esto en tu vida, este descubrimiento a través de la maternidad y a través de tu propio autoconocimiento. Y además eres mi amiga, eres una gran persona, una gran amiga y he contado contigo siempre que lo he necesitado para compartir. Y también nos dirás cómo te cuidas para estar tan guapa y poder llegar a todo. Sí, claro que sí. Pues para empezar, Carolina, sí quería preguntarte para un poco la gente que está aquí, que sepa eh, por qué hemos hecho este directo y por qué lo hemos llamado así. Hemos llamado al directo Ser auténtica o encajar. Y quería preguntarte, aunque obviamente yo lo sé, pero sí la gente va a tener mucha curiosidad por saber qué eliges tú y por qué eliges esto y qué recomiendas, ¿no? A las comunidades que nos siguen. Bueno, yo creo que todo parte al final de esa rebelión, yo creo interna, que tú también tienes, de cargarnos todas esas etiquetas sociales que andan por ahí y que como etiquetas a veces también, porque bueno, a veces para aquí en este mundo organizarnos, a veces necesitamos etiquetas, pero cuando esas etiquetas pasan ya a ser un juicio y a ser muchas veces una limitación, ahí ya, bueno, pues cruzamos esa línea bueno, de lo que realmente nos impide saber quiénes somos. Si vivimos la vida en función de esas etiquetas desde el juicio, no desde la claridad, y yo creo que ahí hay que hacer un buen matiz, no es lo mismo tener etiquetas para tener claridad y entonces en función de eso poder avanzar en la vida a tener etiquetas que me juzgan y me limitan. Entonces, cuando pasamos ese límite que es bien fino y que a veces es difícil de saber, ¿no? En qué bando te encuentras, ahí pues la sociedad, esas propias etiquetas y lo que está bien o lo que no está bien, nos hace no ser nosotras y nos impide descubrirnos, ¿no? Y saber realmente quiénes somos nosotros. Y a mí, que sabes que las palabras características de ritmos me encantan, pues bueno, todas las personas tenemos unas características y un ritmo, hayan etiquetas o no por ahí pululando. Y lo importante, la clave para poder, bueno, pues transitar esta vida de la manera más sana al final posible es conocer esas características y ritmos propios, saber que da igual cómo sean y que además van a ser únicos, segurísimo, y que están bien. A partir de ahí, de esa claridad, de ese descubrimiento y de esa aceptación, es cuando puedes empezar bueno, a hacer y a hacer cosas grandes en tu día a día. Sí, aquí es donde un poco hablaríamos de la neurodiversidad y quizás para que la gente entienda un poco los pasos de los que estás hablando, ¿no? Sería como primero etiquetarte es primero conocerte y saber qué características tienes. Y yo siempre les pongo el ejemplo a las chicas de si eres pelirroja y tienes pecas, sabes que vas a tener que protegerte a unas horas del sol en las que a lo mejor una persona más morena no va a tener tantas complicaciones en la piel como tú, o el pelo rizado, el pelo liso. Es decir, son características que no te limitan, simplemente te limitan si no las conoces o si tú crees, si tienes la creencia limitante de que
esa característica te limita y aquí vamos a la neurodiversidad, que Carolina y yo cuando hablamos siempre llegamos a la conclusión de que todos los seres humanos, incluyendo a la naturaleza, todos tenemos neurodiversidad y claro, como en nuestro centro, nuestro foco hoy está en el autismo y las altas capacidades, pues hablaremos sobre ello. Carolina nos hablará sobre ello. Y sí me gustaría que puntualizaras un poco esto de la neurodiversidad centrada en el autismo y las altas capacidades, en la idea que hay a nivel social y cómo lo has vivido tú y lo has experimentado tú desde que descubriste todos estos rasgos y estas características tan bonitas al final cuando las Mm. conoces y las sabes gestionar bien. Sí, primero es importante que diferenciemos entre neurodiversidad y neurodivergencia. Al final la neurodiversidad implica también todas las personas neurotípicas, es decir, la neurodiversidad lo que nos dice es que hay mucha diversidad en cuanto a cómo funcionan los cerebros, porque cuando hablamos de unas altas capacidades, de un autismo y de otras muchas más, sí que estamos hablando de neurodivergencia y normalmente pensamos que tener o ser autista o tener, bueno, esa condición que al final aquí, y es un poco como a donde a mí me gusta llevarle, tenemos que poner esa etiqueta, pero no deja de ser otra manera de ni siquiera de ver la vida, sino de que nuestro cerebro funcione. No quiere decir ni que esté esconchado, ni que funcione mal, sino simplemente es otra manera. Es como yo siempre digo, como si tenemos que ir a un punto B, las dos, o dos personas van a un punto B y una va por la autopista y otra va por la carretera secundaria y no pasa nada, las dos personas van a llegar, pero cada una a su ritmo y por el método o en este caso, por la carretera que mejor le viene. Al final eso es la neurodivergencia, simplemente maneras diferentes, pero no erróneas ni peores, de que nuestro cerebro pues mal reciba la información, la discierne ahí dentro y incluso la interprete y la lleve a cabo. Y entonces, incluso lo sabemos, que dentro del autismo, de las altas capacidades, bueno, pues esa no es una línea recta. Cada persona, porque cada persona es diferente, al final va a vivir esa condición o esas características, que me gusta más esa palabra, o esos ritmos de una manera diferente a otras personas, pero porque es que de por sí somos diferentes, por más que nos quieran hacer que todos somos iguales en cuanto al respeto que merecemos todas las personas, pero todos somos diferentes. Y yo creo que la igualdad está en la diferencia, que como todos somos diferentes, pues todos somos iguales en la diferencia, ¿no? Y parece un trabalengua, pero es así. Entonces, partiendo de esa base de que al final a mí me encanta dejar claro que no es que nada funcione mal, sino funciona de otra manera y están bien todas las maneras. Bueno, pues la neurodivergencia llega a mi vida yo tengo 4 hijos, como bien decías, con mi primer hijo, cuando empiezan en primero de primaria, creo que le hacen una especie de pruebas que están protocoladas ya para que se haga. Bueno, pues se determina que mi primer hijo es de altas capacidades. Y curioso, volvemos e hilamos, y a nosotras nos encanta hilar, siempre que hablamos, hilamos con un montón de cosas, la falta de claridad que yo tenía como mamá, y la falta de claridad que a mí me faltó en cuanto a las instituciones y a todas las personas que se supone que deben de informar a las familias en este caso oiga, tiene usted un hijo de altas capacidades. Entonces ¿qué pensábamos? Volvemos a esas etiquetas que al final juzgan. ¿Qué pensamos? Pues que altas capacidades es un empollón, no va a tener problemas para las clases, vamos, que es que lo va a tener súper fácil en la vida. Y realmente sí es verdad que tienen una capacidad para retener información y para aprender, tienen otro ritmo, pero es verdad que sin embargo tienen otra manera de percibir la realidad que si no está bien atendida pueden ser niños y niñas o personas mayores que puedan verse en encrucijadas muy potentes y que pueden realmente afectar negativamente a su vida y a su día a día si no están pues bien gestionadas y sobre todo con la claridad. De hecho, en el caso de mi hijo, él empezó a tener incluso, pues, bueno, dificultades a la hora de incluso sociabilizar, fíjate tú, con otros niños, que aparentemente no es una característica de las altas capacidades, pero como él tenía otros intereses que no eran atendidos en sus entornos, pues empezó a tener,
a lo mejor lo apartaban o tenían incluso comportamientos con él no agradables. En el momento que yo lo siento, y ahí yo todavía era una mamá dormida, porque no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, o sea, yo tenía la fe absoluta de que mi hijo era un pollón, y ya está, eso era lo que sabíamos de las altas capacidades. Entonces, en el momento que yo lo siento y le explico, me hizo mucha gracia lo que dijiste antes, porque le expliqué todo eso de, bueno, pues hay personas que se les da bien cocinar, hay otras personas que se les da bien la carpintería, y a ti tienes el don que se te da bien todo lo que te propongas, porque es verdad que era bueno a la hora pues, de los estudios, de hacer cualquier cosa, de las manualidades, ¿no? Y tal. Importante, pero no eres ni mejor ni peor que nadie, porque tampoco podemos hacer que puedan pensar ni que son estrellitas, como digo yo, ni que la vida les va a resultar fácil, ni tampoco les va a resultar difícil. O sea, es que hay que dar todo con mucha normalidad. En ese momento, a él le cambió toda la realidad porque empezamos a trabajar desde la claridad. Entonces, hubo un millón de cosas que gestionar, pero empezó a tener otro tipo de comportamientos en el aula, otro tipo de comportamientos con sus compañeros y compañeras, otro tipo empezó incluso a poderse integrar más porque no se veía al raro, se veía a él. Y al final es que esa es tan importante, parece a lo mejor algo como tan obvio o tan innecesario, y es tan importante que sepamos quiénes somos. Y además, si hablamos de inclusión, la mejor manera de poder ser inclusivo o inclusiva con otras personas es sabiendo quién eres tú. Porque cuando tú entiendes que tú eres tú y que eres diferente al resto de personas porque lo ves pero lo aceptas y tienes esa claridad, vas a estar totalmente capacitado para entender que las demás personas, igual que tú, son diferentes y está bien también. Entonces, si hablamos incluso, y perdona que me vaya un poco por ahí, a fomentar la inclusión, por ejemplo, los que somos mamás y papás, en nuestros hijos e hijas, la mejor manera de fomentar la inclusión, o una de las mejores maneras, porque se puede hacer a la vez con varias, es este eres tú y eres maravilloso así. Vamos a ver pues cuáles son tus características, cuál es tu ritmo, y en función de eso avanza en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante. Entonces, mi primera, como decir, inmersión en la neurodivergencia fue un poco así, y hoy por hoy todavía, ahora que no estoy en otro nivel de conciencia, me pregunto, bueno, tengo claro que lo podía haber hecho mucho mejor, como siempre, porque no somos perfectas, pero ¿cómo hubiera sido si yo tuviera la claridad que tengo ahora? No tanto de qué es la neurodivergencia o qué son en este caso las altas capacidades, sino lo que estamos hablando, ¿no? El romper etiquetas, el trabajar todavía más la claridad y la aceptación y la gestión, ¿no? de lo que había. Así que nada, yo después de él tengo 2 hijos más, donde hay 3 sin 4, pues vamos por el cuarto. Y bueno, el cuarto, como ya muchos sabrán, pues viene en 2014. Y justo cuando llega la pandemia, a nosotros un par de meses antes nos dan el diagnóstico de nuestro cuarto hijo, que en este caso era autismo, y además pues nada, nos vemos como todo el mundo encerrados en casa. Además, nosotros somos empresarios con una empresa parada totalmente, porque era o es de eventos infantiles, y un diagnóstico de algo que sí, claro, como trabajamos con niños y niñas, tenemos un poco de noción, pero ya hasta que las cosas no te llegan, como decir, de lleno, pues uno como que no va ahí, pasitos, pero muy superficiales. Nos vemos pues eso, encerrados en casa, sin poder acudir a especialistas ni a nadie que nos informara, y con un diagnóstico que estaba ahí, y no está de matizar que yo todavía aquí estaba dormida, más dormida que despierta. Estaba en ese proceso, pero no estaba. Pero ahí fue importante el aprovechar que estábamos 24/7 con él, hacer el momento perfecto para decidir y para tener claridad, ¿no? Entonces, yo a veces pienso luego, así en retrospectiva, decir, yo creo que fue mejor así que haber tenido demasiada información, porque fue un momento en el que yo pude estar con él, sobre todo yo, poder estar con él y descubrirlo a él sin información externa que probablemente mucha, no digo que no fuera cierta, pero iba a etiquetar de aquella manera. De hecho, a mí un psicólogo me dijo que, bueno, que no me preocupara, que a lo mejor sí eso, el niño iba a poder hacer un FP. Y yo decía, pero señor, ¿qué me está usted diciendo? ¿Sabes? Vamos a ver, ya que le haga lo que quiera, ¿sabes? Y era como un rollo. Entonces imagínate si esto se lo dicen a una
mamá o una familia que está más dormida de lo que yo estaba, o que a mí no me pilla la pandemia y no me quedo encerrada en casa, sino sigo tocando puertas y tal, hubiera sido la primera persona que limita a mi hijo, desde el amor, pero lo hubiera estado limitando. Entonces, te digo que ahora se echó la vista atrás, yo creo que pasó como tenía que pasar y era perfecto, perfecto, así que yo empecé a descubrir no solo a mi hijo, sino empecé a descubrir lo maravilloso también de que haya tanta diversidad a la forma a la hora de percibir la realidad. Me gustaría aquí hacer un matiz y que bueno, que al igual que las altas capacidades, pero sobre todo en el autismo, es verdad que no es nada lineal y que hay pues bueno, niveles un poco más intensos, bastante más intensos, pero al final no, esto no va de ser más ni menos, al final es de características y ritmos, y todas tienen desafíos y todas tienen también, bueno, pues mucho que descubrir y mucho que entender y mucho que aceptar, ¿no? Pero bueno, eh, comienza ahí un periodo en el que tengo todo el tiempo del mundo para descubrirle, para descubrir y para entender eso, ¿no? Que cada persona tenía sus características y su ritmo. Y fíjate qué curioso que a través de él yo pude descubrir que mis otros 3 hijos, y mis 2 hijos y mi hija, sin diagnóstico, bueno, unos sí, pero los otros no, también tenían características y ritmo. Y si yo quisiera, a lo mejor ahora aquí pudiéramos hacer un esquema de todos ellos, y yo te digo cosas de cada uno, podríamos perfectamente evadir la parte del diagnóstico y decir, es que todas las personas son diferentes y tienen sus cosas, ¿no? Sus características, sus ritmos, y estos son más avanzados aquí, pero no tanto allí, y está bien, porque todos avanzan y todos al final van consiguiendo lo que quieren. Por lo tanto, eso también corroboró que el diagnóstico al final lo que nos tiene que dar simplemente claridad, como una hoja de ruta para aquí poder saber dónde movernos. E incluso yo diría que al final los diagnósticos se pueden usar como una herramienta maravillosa para trabajar la inclusión y entender que todo cabe y que todo vale, ¿no? Así que a raíz de ahí, fíjate tú que eso fue en el 2020, estamos en 2025, 5 años para descubrirle, 5 años para entenderle, pero sin yo saberlo, también me estaba descubriendo yo y también me estaba entendiendo yo. Y hablar ahora aquí de los desafíos de mi vida sería como demasiado largo, si quieres un día lo hablamos, pero bueno, yo he tenido muchos desafíos en la vida a la hora de enfrentarme a cosas diarias y a cosas que hoy por hoy puedo hablar un poco como, bueno, con paz porque estoy entendiendo y estoy teniendo esa claridad que es tan importante, pero que siempre yo, bueno, me sentía fuera de lugar, pero curioso que cuando tú pones el foco no en ti misma, sino en este caso en tu hijo, alguien que sabes que tú eres la guía, que tienes, no es ni siquiera la vecina del cuarto, que hace un montón que no la nombramos, sino que es alguien que realmente depende de ti y que sabes que tu misión con él es guiarle, empiezo a ver demasiadas similitudes con él y conmigo en algunas cosas concretas. Así que, bueno, como te digo, mi vida ha sido de muchos desafíos y de mucha búsqueda, sobre todo después de que, desde antes del 2020, que yo había empezado como esa parte de crecimiento personal donde decía yo tengo que saber quién soy porque aquí hay algo que a mí no me está encajando, pero en cuanto a mí misma, ¿no? A sentirme bien conmigo misma, a saber quién era yo. Así que decido, pues, bueno, igual que él, hacer ese proceso simplemente para saber, para tener claridad y saber si yo, no para etiquetarme, sino para saber si yo, pues bueno, también estaba en este caso, bueno, también tenía esa condición de autista y efectivamente, después de muchos meses de revoltura, de muchos meses bueno, de trabajo con un especialista, un experto en diagnóstico autista, que además también es autista, bueno, pues llegó él a la conclusión con sus métodos de que efectivamente yo también estaba dentro. No me gusta la palabra espectro, pero para quien nos esté escuchando y se mueva mejor pues con esa terminología, pues estaba ahí dentro. Y de hecho yo, curioso, Guayarmina, que lo primero que le pregunté es, pero si a mí me encanta hablar, ¿cómo hacer eso? Y claro, al final él, con toda su sabiduría, me corroboró una vez más que es que no hay que etiquetar y no hay una ABC en este sentido. Todas las personas somos diferentes y sin embargo hay cosas que a mí, aunque pueda parecer que no, quien me conozca,
o sea, me limitaban, y ahora te cuento, me limitaban mucho la vida. ¿Por qué? Por guiarme de esas etiquetas, no de las del autismo, sino de él. Como las cosas hay que hacerlas así y yo así no las podía hacer, pues entonces ya no las podía hacer directamente. Y te voy a contar rápido un ejemplo y ya te dejo hablar porque se supone que esto era un... No, me Eh, encanta porque estás aportando un montón. el otro día nos fuimos de hotel porque, bueno, fíjate, yo pensé, uy, 4 hijos, ya 3 son mayores de edad. La manera de poder estar todos juntos en un mismo sitio era irnos de hotel, porque aquí en casa unos entran, salen normal, ¿no? Todos tenemos 40.000 cosas, así que nos habíamos cogido un hotel. Yo tenía unas ganas, ay, qué bueno, porque me voy a ir y me voy a desconectar. Blablabla. Cuando llega, y esto me ha pasado toda la vida, te lo cuento para que veas la diferencia de cuando ya yo no me he etiquetado, sino tengo una claridad y entiendo que mi cabecita, que es maravillosa y es súper creativa y estoy aprendiendo a amarla, a veces cuando no sabía quién era me parece que me iba a volver loca. Eh, bueno, pues yo en mi cabecita tenía todo, ay, qué diver, qué tal, qué cual, pero cuando se fue acercando el día, yo empiezo con preguntas que para otras personas pueden ser absurdas. Y de hecho, a mí, lo poco que yo en su momento, estos años atrás, exteriorizaba de esto déjate bobería, era lo que me decían, déjate bobería, es que eres una miedosa, es que no sé qué, no sé cuánto. Ahora entiendo que es lo que mi funcionamiento es diferente. Así que yo lo que empecé a pensar es, ¿cómo es el hotel? ¿Cuántas plantas tiene? O sea, preguntas que para otra persona pueden ser tonterías, donde hay una farmacia cerca. Y no es por no me. Yo sé que mucha gente dirá, esta es una hipocondriaca. No es eso. Es que yo solamente necesito. Yo después no uso nada de eso para nada. Necesito simplemente tener dónde va a estar la recepción, dónde está la piscina, cuánto tardo de. Son cosas que yo necesito tener claras. ¿Por qué? Porque en mi caso lo que puede hacer que una experiencia sea más llevadera o no es la anticipación. Así que cuando llegamos allí, bueno, somos 7, porque ya tengo nuera. Así que eran 3 habitaciones y, y mi habitación queda alejada del resto. Y es verdad que yo no me quedaba sola en la habitación, pero para mí era importante tener otra referencia, porque sí, pueden llamarlo como quieran, pero para mí, mi cabeza, necesitaba pues tener esa otra referencia. Debo decir que en el hotel se portaron súper bien. Yo en otra ocasión hubiera dicho, no, mira, es que mi hijo es autista y prefiero, y no, no fui yo, es verdad que no lo dije yo, porque yo estoy en ese proceso de todavía aceptarlo y la verdad que contigo lo hablo como si nos estuviéramos echando un café, porque bueno, porque al final estoy en un entorno de confianza. Pero en este caso fue mi pareja la que fue y comentó lo que había. La verdad que se portaron súper bien y me dijeron, ¿qué necesitas? Y entonces adaptaron las 3 habitaciones para que yo estuviera a gusto. Pero te debo decir, a mí, como digo yo, me costó aclimatarme la tercera noche. Yo en la tercera noche ya era un poco yo y estaba media disfrutando. Pero yo no sé, si me pongo aquí a explicarle, estaríamos 3 días, todo lo que mi cabeza y mi cuerpo, mis sensaciones, todo, hasta mi corporalidad, todo lo que tiene que pasar para yo adaptarme. Sin embargo, mis hijos estaban súper contentos. Mi hijo pequeño y yo ahí lo llevábamos más o menos a la par y es maravilloso además podernos acompañar dentro de todo. Yo creo que es súper bueno para él sabe ya que su mamá también yo digo que somos mágicos, para que tampoco intento romantizar nada, pero bueno, tiene 10 años, o sea que intento que se vaya aceptando de una manera sana. Pero yo veía a todo el mundo privado en la piscina, y entonces, ¿pero cómo lo hace? ¿Pero cómo lo hace? Y a mí al final disfruté, pero me costó muchísimo. O el otro día que fuimos a una cueva maravillosa a comer, una cueva, y, y yo casi salgo corriendo de allí hasta que no averigüé o no tenía toda la información que yo necesitaba para estar medianamente tranquila ahí. Y de verdad que a veces yo decía, qué sufrimiento, y era un sufrimiento no poder disfrutar de absolutamente nada, aunque tú me veas por ahí sonriendo, pero es muy desagradable cuando además intentas pues encajar, que es eso que llaman, ¿no? El masking, y tú por dentro estás sufriendo y luego estás 3 días agotada en tu casa porque dices, pero ¿qué me pasa? Si es que yo no he hecho ejercicio, no he salido a correr y estoy agotada, porque te agotas todo, mental y físicamente. ¿Quiere decir que ahora no me pasa? No me sigue pasando,
pero ahora sé que es parte de mí. No son tonterías, no son miedos, si son, hay miedo obviamente ahí, ¿no? Pero no, forman parte de mí. Entonces, ¿qué diferencia cuando tú entiendes que esa eres tú? Y obviamente yo no estoy todavía en un proceso de aceptación 100%, estoy transitando todo ese proceso, pero obviamente no, ¿lo paso mejor? No, pero sí lo gestiono mejor. Sí, Yo creo que ahí completamente. está la clave, ¿no? Sí, y wow, qué potente todo lo que acabas de compartir y qué aclarador. Y se me ocurren muchísimas preguntas al respecto. Además, yo coincido contigo en muchas de las cosas que compartes. Y fíjate que considero que cuando te dan un diagnóstico de algo que está estigmatizado, que se ve como limitante, como discapacitante, pues claro, una cae en depresión, en angustia existencial. En cambio, si te dan un diagnóstico de algo que socialmente está visto como algo positivo, es como, wow, qué guay, que fue un poco lo que comentaste con respecto al primer hijo, altas capacidades. Tú pensabas que era, wow, tiene la vida hecha, ¿no? Y como todo, tiene un lado de la luz y un lado oscuro. Es decir, claro, altas capacidades, que puede ser con superdotación o no. Puede ser altas capacidades intelectuales, altas capacidades psicomotrices, altas capacidades emocionales, o sea, pueden ser de diversos tipos. No obstante, si tú no lo sabes, no sabes cuáles son los pros y los contras, obviamente pasan cosas como lo que le pasó a tu hijo. Yo eso lo he vivido en familia también, lo he vivido yo en mis propias carnes con determinadas características. Aquí se une la alta sensibilidad, porque en altas capacidades, en autismo, se da la alta sensibilidad. Y claro, tú hablabas de estar abrumada, de querer tenerlo todo controlado. Y cuando tú no sabes quién eres, no te conoces, es que lo has dicho tan claro y me parece que es súper importante puntualizarlo. ¿Por qué? Porque muchas personas que no lo saben y que a lo mejor puedan estar aquí o puedan escuchar el directo pueden decir, wow, lo que me pasa a mí es que tengo esta característica y yo pensaba que era un perro verde, que era rara o raro, y además no te adaptas, te sientes, te gastas energéticamente y no sabes por qué todo el mundo se lo está pasando bien, se le ponen los pelos de punta. Porque es así, o sea, toda la vida yo, o sea, yo hablando de lo que tú estás hablando, y porque lo he vivido también, soy rara, no me siento cómoda en el grupo, no me siento identificada con ninguna tribu, ¿no? O comunidad, fuera de onda con la gente de mi edad, rechazada en determinados contextos. Y cuando por fin descubres tus características, alta sensibilidad, autismo, altas capacidades, hiperactividad, la característica que sea o las empiezas a darte cuenta de que lo que te pasa es que eres diferente, que funciona diferente y como tú decías, estás utilizando estrategias para encajar el masking, te pones caretas y estás y por dentro estás, por favor, me quiero marchar de aquí. Mira, fíjate, te voy a contar un simple ejemplo que para mí es a veces abrumador en el momento me incomoda, pero a la vez yo pienso, soy así. Me pasa con Noah, mi bebé, 2 años y medio. Mi manera de interactuar con ella y yo sentir que estoy llena de energía es estar. Yo estoy en mi mundo, pero estoy físicamente, emocionalmente, ahora. Si tú me haces estar en el parque viendo cómo baja sube el columpio, baja el no sé cuánto, sube el no sé qué, media hora, 40 minutos, si yo en ese momento, y claro, pareceré rara para las personas que no funcionan igual, si mi cabeza, que es hiperactiva total, no está entretenida con algo, y eso significa que yo puedo estar escuchando un podcast, una clase, y mientras estoy interactuando con ella, si me habla, pulso el pause, sí, mi amor, tal, tal, mientras la estoy viendo bajar, subir, esta que está aquí está escuchando una clase, porque mi mente necesita actividad, o a lo mejor si me está hablando Armando, mi marido, en ese momento, pero yo soy súper activa. Cuando yo no conocía todo eso, Carolina, lo pasaba fatal, pensaba que era mala madre, que era mala amiga, que era rara como un perro verde. Por eso es súper importante lo que estás compartiendo. Claro, Y, aquí y viene el tema de... Sí, no, Carolina, dime. no, termina. No, porque tengo para rato de las cosas que te quería No, compartir. en cuanto a lo que estabas diciendo del masking y lo que estabas contando, luego está también la otra parte que también es muy dura en el sentido de mm, cuando te das cuenta que de aquí para atrás, ¿no? Cuando empiezas a tener claridad y aceptarte, de aquí para atrás muchas veces no has sido tú. Y yo no sé si a ti te pasa, te voy a poner un ejemplo, yo muchas veces me pasaba y ahora entiendo
para qué me pasaba y por qué me pasaba en esos lugares, ¿no? Y no eran lugares en los que yo me encontrara a disgusto, ni muchísimo menos. Sí, sí, Pero yo muchas veces me daba cuenta de que estaba diciendo, a ver si yo te soy capaz de explicar esto. sí, sí, Es como, sí, yo estoy hablando, diciéndote cosas, sí. normalmente eran patujadas, Sí, que decimos en te Canarias, decían loco. boberías, gracias, que hacían gracia, ojo, no por Sí, nada. sí, Yo tengo un puntito gracioso, hacían gracia, pero era, yo lo decía y mi cabeza me decía, no digas eso, que estate callada, y yo seguía, y era una cosa como, cuando ahora he estado trabajando todo este tema del autismo, Abraham, que es el psicólogo que me está acompañando, sí, me decía, eso es masking. Y como tú, no exacto. quiere decir que no estés a gusto en el sitio, pero como no estás acostumbrada y no estás adaptada, estás intentando parecer una más de todo aquello, estás diciendo cosas que realmente no están en coherencia contigo mismo, ¿no? Para Exactamente. mí esto, Guayarmina, ha sido a la vez un descubrimiento y al principio yo lloraba porque decía, ¿quién he sido? Tengo 46 años, ¿quién he Claro. sido de aquí para atrás? O sea, ¿sabes? Es como... Y hay una anécdota súper curiosa porque a mí me pasaba mucho en el salón donde voy a hacerme las uñas con las que tengo una Sí, confianza tremenda y me siento, ¿sabes? Las quiero un montón, pero cada vez que voy al salón de uñas no están las mismas personas. Entonces, yo ahí era uno de los sitios donde me estaba diciendo tonterías. Y la siguiente vez que yo fui a hacerme la manicura, sabiendo que todo lo que sé, yo dije, no es que lo forzara, sino simplemente me salió no hacer ese tipo de cosas. Y fue curioso porque una de las chicas que está ahí siempre trabajando me preguntó, ¿tú estás mala hoy? ¿Tienes fiebre? No, me hizo mucha gracia que se dieran cuenta y digo, no, dice, es que tú no eres la misma persona, atiende la frase, tú no eres la misma persona que el resto de veces que has venido. Y eso para mí a la vez también fue, luego de gestionarlo, me costó decir, ostras, ¿quién he sido yo de aquí para atrás? Porque es sí. como, y sin embargo luego fui a una peluquería que conozco a la chica también, pero hacía muchísimo que no iba, pero estoy hablando en la misma semana, y yo disparando tonterías ahí sin control, es que no lo puedo controlar. ¿Qué pasa? ¿Me sigue pasando? Sí, pero ahora lo que digo es, hey, señal Exacto. de que yo no es que no esté a gusto, porque a veces sí es que no estoy a gusto, pero en este caso no es que no estuviera a gusto, sino simplemente mmm, estoy pues sobreestimulada, hay algo que no estoy acostumbrada a estar aquí, entonces soy capaz de intentar, porque estoy en ese proceso de autorregularme, también estoy buscando qué maneras de autorregulación me Exacto. van mejor, son más efectivas y todo eso. Pero me parece tan curioso y yo estoy segura que esto le pasa a muchísimas personas con diagnóstico o sin diagnóstico, porque al final, y volvemos al principio, hay tanta etiqueta y tanta obsesión y obligación en muchas ocasiones de tener que encajar Exacto. que eso ni es inclusión ni es respeto. Y al final, si lo llevamos a la inclusión, al respeto y todo eso, tenemos que respetar e incluir todas las maneras de estar en los sitios, ¿no? Exacto. Entonces, me parece tan potente lo que tú has contado, decir, estoy presente, pero a mi manera, Vale. y es de igual calidad a cuando, o sea, es lo mismo, pero el otro polo, es decir, tengo que estar en sitio de la manera, ¿de qué manera tengo que estar? De la que se supone que no, puedo estar de mi manera, la manera en la que yo, así que descubrirse, tener claridad, quién eres tú, aunque el proceso de aceptación lleve su tiempo, Sí, es maravilloso, es sí, maravilloso. A mí me está costando sí. muchos momentos intensos, pero estoy todo el rato agradeciendo, como digo yo, haber dado bueno, con esa etiqueta que, ojo, no uso para Justificar. juzgar ni para nada, sino para tener claridad y lo comparto también porque no, tú ves que se usa mucho ahora, que ahora está muy de moda decir que eres paz, que eres autista, que eres no sé qué. No, si lo hacemos desde ahí, no. Pero está claro, yo creo que al final el mensaje es pues que hay muchas características y muchos ritmos. Y a veces hay personas que no necesitan tener esa información. Yo sí la necesitaba, porque llevaba desde los 18 años buscando y para mí
ponerle nombre y apellido era importante. No para etiquetarme ni para limitarme, al contrario, para mí era muy importante. Pero también conozco personas, Guillermina, que cuando hablamos decimos, bueno, yo obviamente siempre lo digo, yo no soy experta en diagnósticos y no se me ocurre, ¿sabes?, decir a nadie nada. Siempre digo lo mismo, tienes unas características y un ritmo, y eso lo diré siempre, y lo he dicho siempre, pero hay personas que o no están preparadas o no quieren decir, pues yo no quiero saber, pero es importante que lo quieras saber, no lo quieras saber, lo sepas, no lo sepas o lo que sea, entiendas que tienes unas características y un ritmo, te enfoques en ti, en descubrirlas, porque de verdad que esa es la mejor manera de convivir con tu pareja, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, con la sociedad, con poder hacer un mundo mucho más inclusivo y mucho más respetuoso. Parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que coger lo que tú dices, las etiquetas, lo que se supone que, y dejarlo a un lado y ver realmente qué eres tú y con qué encajas de todo eso. Y yo creo que mientras haya respeto hacia ti misma y obviamente hacia la sociedad, hacia la naturaleza, hacia los seres vivos, hacia el planeta, hacia todo, da igual lo que hagas, cómo lo hagas, porque si hay respeto hay amor y ya está. Claro, un olmo, si supiera que es un olmo y da castañas, creo que da castañas, o sea, ahora me vino un olmo. Eh, si un olmo quisiera ser un peral y se empeñara en ser un peral, no podría y se frustraría. Y si viviéramos en una sociedad en la que solo se aceptan los perales y hubiera olmos, manzaneros, o como se digan, papayeros, o como se diga, plataneras, pero todos tienen que dar peras y todos forzándose por dar peras y no llegan, ¿no? Esto es como querer que un león se comporte igual que un ratón, que se comporte igual que un pescadito, es decir, cada uno tiene sus características y eso es lo hermoso de todo esto, el autoconocimiento con o sin etiqueta, porque puedes decir soy morena, soy rubia o soy una mujer y punto, pero sí es importante el autoconocimiento. Fíjate tú que con respecto a lo del masking, yo he observado toda mi vida, aparte de que yo sí lo he utilizado también y lo utilizo a veces y me doy cuenta, me siento incómoda, soy consciente y entonces trato de, si no lo corrijo en el momento, lo corrijo posteriormente y digo, wow, aquí hablé mucho verborreicamente porque estaba incómoda o me puse jajaji a decir boberías para encajar. O estuve demasiado retraída y tímida porque me sentía insegura. Es decir, empiezo a ver qué masking, qué tipo de disfraz me puse. Y yo observo que en la sociedad en la que vivimos, fíjate que vivimos en una sociedad, por lo menos nosotras, habrá otro tipo de sociedades en la India, no sé, que es está bastante desconectada del ser, está deshumanizada, está psicopatizada, hay mucho narcisista y está normalizado el mal comportamiento, el abuso en el trabajo, el abuso en el cole, está como muy normalizado el que seas irrespetuoso, se justifica, normas que son quizás irrespetuosas hacia la igualdad, en fin, vivimos en una sociedad que no ayuda a que haya diversidad y que haya respeto hacia la diversidad. Y o sea, mi invitación es a las personas que están escuchando el directo o lo vean grabado, es obsérvate, a ver qué tipo de disfraz te pones y cuándo, porque pasa. Aquí, fíjate, como estoy en reuniones familiares, suelo hacerme la graciosa, por ejemplo. O cuando estoy en el trabajo, suelo hacerme la súper seria, cuando en realidad soy una persona súper divertida. Entonces, hay que ir viendo, porque es como personalidades impostadas. No sé si habrás observado, Carolina, personas que tú dices, qué poco natural, porque son impostadas, personas que hablan como súper impostadas, porque a lo mejor están vendiendo un inmueble y están haciendo un poste que no va con esa persona y tú dices, qué antinatural. Hay personas que son así y se comportan así. Entonces es muy importante con X diagnóstico, sin diagnóstico, el autoconocimiento, el saber, oye, ¿cómo soy yo en esencia? ¿Cómo me comporto yo en esencia? Es verdad que para algunas personas, como tú dijiste, Carolina, es importante conocer el diagnóstico, el nombre, la etiqueta, para poder decir, ah, vale, ahora lo entiendo, como dije al principio, ah, vale, es que soy pelirroja y tengo pecas, ahora entiendo por qué me quemo más que mi amiga que es morena y tiene la piel súper morena, ¿sabes? Entonces te conoces y ya empiezas a cuidarte en relación a el diagnóstico, la etiqueta que tienes. A mí me pasó con la alta sensibilidad, a mí me pasó con las altas capacidades y yo sé que sin hacer un diagnóstico de autismo, de hiperactividad, sin hacerlo, yo sé que tengo características del autismo que gestiono
de súper bien, de hiperactividad que gestiono súper bien, no hace falta que venga un psicólogo. ¿Por qué? Porque ya tú conoces. ¿Y por qué? Porque tampoco necesito decir lo que soy o no lo que no soy. Simplemente, como yo sé que soy así, gestiono. Y sé que en determinadas situaciones voy a tener esta sensación, esta emoción, esta situación incómoda, el querer tenerlo controlado, como decías tú, en el hotel, el saber, en fin, la cueva, o sea, todo, tenerlo todo controlado, saber cómo te sientes. Y, Carolina, súper importante también que lo comentaste, no etiquetarnos para justificarnos e ir de víctimas por la vida. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy autista o yo soy paz, tengo alta sensibilidad, por lo tanto, tengo todas estas limitaciones, así que todo el mundo a mi disposición. No, esto es para que tú te conozcas y es lo que está haciendo Carolina consigo misma, con su familia y con la comunidad que tiene. Es decir, primero hay que conocerse y a partir de ahí empiezas a gestionar eso que no estabas gestionando bien porque pasabas miedo, porque te sentías incómoda, insegura. A mí me parece de verdad apasionante cuando por fin te das cuenta de que eres perfecta tal como eres, con tus diferencias. Es más, cuando hablaste de utilizar el masking en determinadas situaciones y hacerte la graciosa, pensé Sí. también, claro, porque a mí me pasa, también es verdad que esto está dentro de nosotras también somos graciosas, somos divertidas. Lo que pasa es que cuando lo utilizas en el contexto inadecuado para adaptarte, como decías, es cuando te sientes incómoda y cuando te desgastas. Entonces, como Carolina, que tiene 4 hijos, que es coach experta en neurodiversidad y que escribe libros y cuentos con propósito, ¿cómo gestionas todo esto de una manera saludable? ¿Cómo te cuidas para poder alcanzar, claro, conectar con todo esto que nos estás comentando y estar como en calma? Oye, si estás escuchando este podcast y aún no estás suscrita al canal y no has puesto la campanilla para que te avise cada vez que yo subo un vídeo, no sé a qué esperas. Continuamos viendo el podcast. Entonces, como Carolina, que tiene 4 hijos, que es coach experta en neurodiversidad y que escribe libros y cuentos con propósito, ¿cómo gestionas todo esto de una manera saludable? ¿Cómo te cuidas para poder alcanzar, claro, conectar con todo esto que nos estás comentando y estar como en calma? Pues yo creo que la clave, aunque parezca contradictorio, es que a veces no llego y está bien. Quizás uno de los machaques que yo hacía, bueno, porque una de mis características también es pues la poca flexibilidad, también a la hora de, Sí, no sé, estamos diciendo de programar pues tus proyectos, tu vida sí, personal y que todo encaje. Mi no, mi nula flexibilidad en algunas cosas me hacía luego, pues claro, frustrarme porque no llegaba. Ahora entiendo que hay veces que no llego y a veces entiendo que si llego agotada de algo que he tenido que sociabilizar, aunque me encanta hablar y me encanta conectar con las personas, pero a mí me agota, que ¿sabes? Que es como, volvemos a lo mismo, a veces es como, o es blanco o es negro. Si te gusta sociabilizar, tienes que venir privada y a veces no, a mí me encanta sociabilizar, pero vengo agotada. Entonces, como ya todo eso, y volvemos a lo mismo, la importancia de la claridad, ya yo me conozco. Siempre me había pasado, pero yo lo que hacía es, mira, tú eres una vaga, es que no sé cuánto, es que, ¿no? Y ahora sé que, ya yo sé, directamente, ya sé que puede ser, tampoco es que yo, lo como dices tú, lo fuerce, puede ser que si voy a tener que salir a una reunión o tengo que ir a un evento familiar que voy a disfrutar, pero puede ser que yo al día siguiente o 2 días después esté un poquito como más agotada. Entonces ya sé que no me exijo tanto, no quiere decir que lo use como excusa. Ahí hay que tener también una capacidad, que al final es un trabajo, dentro de que estás aceptando también de saber poner el límite, ¿no? Donde está la excusitis aguda y donde está realmente tus necesidades y tu ritmo, ¿no? Porque yo sé que mi ritmo, si hablamos del ritmo laboral, no es el mismo. Si yo a lo mejor es una semana en la que estoy tranquila y no tengo ninguna cosa que a mí me pueda suponer pues una sobreestimulación, o que si así es una semana en la que a lo mejor, ya te digo, puede ser algo súper divertido y que tengo un montón de ganas de hacer, pero luego sí. es igual que parece que, pero con las ganas que tenía yo de ir al hotel o a la boda y después estoy aquí amargada. No, ya sé que forma parte del proceso. Y curioso que a mí eso, ¿sabes quién al final me lo ha enseñado? Poner el foco en este caso en mi hijo. Mi hijo cuando se acaban las clases, en Navidad o en verano, eso es un trauma porque él, a pesar de que hay veces que no quiere ir a clase, pero es el cambio de rutina. Entonces, para él,
cuando son los cambios de rutina más masivos de medio o larga duración, verano, navidad, no sé qué, lo pasa mal, tanto cuando se acaban las clases como cuando comienza. Entonces, y esto te estoy hablando de la noche anterior, toda la noche llorando, pero ya yo sé que eso pasa. Y él también, porque además se lo digo. Tú sabes que ya esto es parte de nosotros, sabemos que esto es así, pero después tú sabes que lo vas a llevar mejor. Lo va a pasar, claro que sí, pero como ya él sabe que forma parte de ese proceso, pues entonces, pues lloramos, pero al final la manera de gestionarlo, pues es diferente. Pues esto es lo mismo, o sea, yo sé que a veces no soy tan productiva o no estoy tan organizada como a mí me gustaría y ahí estamos trabajando pues la flexibilidad. Así que si me quieres preguntar que cómo llego a todo, la respuesta es que no, normalmente no llego a todo. Claro, ¿cómo lo Eh, llevas? ¿Cómo lo gestionas y cómo lo llevas? No llegas a todo y has puesto flexibilidad, que para ti es un trabajo, pero lo aceptas. Sí, además, sabes que a mi ritmo estoy ahí en tu programa de cuidado del cuerpo, que para mí es súper importante, no solo por uno verse bien, sino porque al final, a ver, esto es lo que tenemos aquí para... Sí, para vivir la Espera, porque es existencia. que escuché la alarma y no Sí, sé si es que está sí, todavía el chico de la... Ah, bueno, no yo pasa espero nada. que sea el técnico de la alarma y no mis Sí, hijos que están están ahí entrando en tocando casa, cosas. no pasa nada si en directo lo vemos y podemos asustar. No, no, vale, si es cualquier cosa digo, a ver qué pasa. Mira, y después pasa estas cosas que me olvido de... Ah, bueno, por ejemplo, yo he descubierto después de mucho decir, no, caminar sí o sí, estar semanas sin caminar, que para mí caminar es indispensable. Entonces, ya sé que a lo mejor no hago nada, hoy no escribo, que sigo escribiendo libros, pero caminar tengo que caminar, porque es lo que puede hacer que yo pueda ser productiva en algunas cosas mañana, o en que yo me pueda, como decir, regular, ¿vale? Para mí, además, sola, en casa, yo no salgo a ningún lado, el que me vea por aquí por casa y hasta estar como las locas, pues yo tengo terrenos alrededor, entonces yo me pongo mando mis cascos y como tú dices, o estoy oyendo un podcast, o estoy oyendo música, o me imagino que estoy en no sé dónde, o no sé qué, a veces me verán hasta caminando y riéndome, pero me da lo mismo, pero es esa hora y media en la que yo no tengo que estar pendiente de nadie, por eso lo hago aquí, no tengo que estar pendiente de nadie, no tengo que estar pendiente de pasos de peatones, no tengo que estar pendiente del que pasa al lado y no sé qué, sino yo estoy sola conmigo misma. Entonces, para mí eso es súper importante. Incluso la hora en la que lo hago, ahora con el calor que hace, lo estoy haciendo a la última hora del día, pero lo hago. Entonces hay cosas que yo he descubierto que no pueden faltar en mi día a día. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que el resto del día a día se dé más. Si hablamos de la parte laboral, pues a veces no llego a todo. Entonces lo que hago es, pues voy probando, porque no siempre estamos iguales. Entonces hay momentos en los que me es más productivo llegar a todo de a poquito cada día, o hay momentos en los que soy más productiva hoy haciendo solo una cosa, mañana otra, mañana otra, mañana otra. Al final me agarro a que en mi caso tengo la bendición de que todos mis proyectos los puedo hacer desde el mismo sitio, que sí que hago cosas a lo mejor en otros sitios, ¿no? Me refiero en este caso, yo tengo la oficina, el despacho en casa, entonces hay cosas que tengo que hacer fuera, pero que lo normal es que esté dentro, así que lo puedo, como decir, gestionar, y eso también es verdad, que es una bendición y me permite llegar a más proyectos. Si fuera de otra manera, probablemente no podría, pero porque el día tiene las horas que tiene y yo no soy una máquina, aunque a veces Sí pretendamos lo ser. eres. Pero digo de metal. Entonces, al final, ¿cómo me organizo? Pues dando sobre todo, al final es buscar qué prioridades tienes tú, ya sea familia, pero también qué prioridades internas. Para mí, cuidarme, sin obsesión, pero cuidarme es súper importante. Eh, y aún o sea, estoy llegando bueno, a ese punto realmente en el que yo me sienta totalmente cómoda, pero tengo claro que si yo me cuido yo, todo lo demás al final funciona, aunque sea a otro ritmo. Otra cosa súper importante, sobre todo para las mamás, es entender, aceptar que los ritmos en vacaciones de colegio cambian. Y a mí eso me costó, sobre todo en verano, veranos, y tú lo sabes, veranos y veranos y veranos y veranos de darme cabezazos porque decir, yo quería hacer, porque no, en verano voy a escribir 3 libros, voy a hacer 4 Sí, formaciones, voy a no sé cuánto,
y no lo podías hacer. Y encima llegaba septiembre y decías, no he disfrutado de la familia, no he disfrutado de mí, me he abandonado y encima ni he escrito, ni he hecho no sé qué. Entonces ya yo tengo claro, no es que tire la toalla en verano, pero qué importante aceptar la realidad y tener claridad, y volvemos a lo mismo, es decir, y saber que mi ritmo y en función a mis características, porque a lo mejor para otra persona no es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, como todos somos diferentes, yo no puedo pensar, no, como Guayarmina trabaja de tal a tal hora y hace tanto en verano y yo lo tengo que hacer. No, porque yo soy yo, mi familia es mi familia, mis circunstancias son mis circunstancias y mis características son mis características. Por mucho que tengamos en común o por mucho que congeniemos o que digamos que somos idénticas. Es más, yo lo digo, somos idénticas, pero somos idénticas incluso siendo diferentes en muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte para mí también es importante, aceptar que a veces las cosas no son como dicen que deben de ser o como incluso nosotras mismas nos montamos aquí en la cabeza que deben de ser. Con lo cual, si te das cuenta, la clave está en lo mismo, en etiquetitas solamente para claridad y nada de para decir por dónde, ni cómo, ni juzgar, ni nada. Así que al final, si me dijeras, varita mágica, receta para organizarnos, necesitamos saber quiénes somos, cómo funcionamos, cuáles son también nuestras circunstancias que además pueden cambiar a lo largo del año, de los meses, de la semana y cuál es nuestro ritmo y nuestras características. Para partir de ahí poder entonces armar ese puzzle. Es lo mismo que tú cuando, por ejemplo, haces el programa que nos pides un montón de información, incluso hasta el grupo sanguíneo. ¿No? Y al final dices, porque muchas veces dices, pero porque ella que come más que yo, y pues porque somos diferentes, señorita, ¿sabes? Entonces es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que cuando cuidamos lo de fuera, y además antes te lo iba a decir, digo, normalmente a lo de fuera le damos más importancia que la tiene, porque, porque es lo que vemos, pero hay que empezarle a dar también más importancia a la parte de dentro, porque ojo, si estás dentro, lo de fuera va a funcionar mucho mejor también, o sea, esa pérdida de peso y todo va a ir más rápida si tú estás bien, ¿no? Tú ahí nos puede contar mejor, pero aparte es igual de importante, ¿no? Y es igual de diferente en todo, en este caso en todas las mujeres, así que lo hago permitiéndome, me organizo permitiéndome, puedo con todo permitiéndome a veces no poder, y yo creo que ahí está la clave. Claro, aceptar que no, ser flexible dentro de lo que uno puede ser flexible, porque es una aceptación tuya, es una decisión tuya, y saber que no todo es lineal y que nunca va a ser todo perfecto y que nunca va a estar todo como tú quieres y que habrá días que llegues y días que no llegues, y eso te lo ha permitido el autoconocimiento y el acompañamiento. Pero también voy a Hermina a decir, bueno, yo sé que todo no va a ser como yo quiero, ni cuando quiero, ni... Pero ahí hay que estar muy claro con cada una de nosotras y muy comprometidas también con nosotras y con eso que queramos llevar a cabo. Y una cosa es la flexibilidad, otra cosa es el decir, bueno, pues como no es como puede ser, pues ya será. Pues no, porque al final hay 40.000 alternativas. Entonces, vale, no puede ser así, pero a lo mejor puede ser asado o de la otra manera, y a lo mejor no puede ser de ninguna, y quiere decir que en este momento no debe de ser, o que ahora mismo tiene que parar, o lo que sea, ¿no? Pero cuidado también, porque cuando no estamos realmente, y al final si te das cuenta, todo tiene que ver, cuando no estamos realmente conectadas con nosotras mismas, conectadas con nuestra esencia, con nuestra, lo que tú decías antes, que aquí no se da tanto, ¿no? El vivir desde el ser, desde el quiénes somos cada una de nosotras, ahí puede ser que volvemos a lo mismo y si te das cuenta, no sé, lo hablábamos con la neurodivergencia, pero da igual, a lo mejor yo no tengo que ir por la autopista, sino por la carretera secundaria y entonces lo puedo hacer, pero lo puedo hacer a otra manera, a otro ritmo, porque las circunstancias, ya no te hablo ni siquiera de una condición, sino o de una característica, sino porque las circunstancias externas ahora mismo lo requieren así. Y es maravilloso cuando al final ahí estás usando el poder de la decisión de decir, esta es mi vida y yo decido ahora parar, maravilloso, pero lo estoy decidiendo yo, no lo están decidiendo ni las etiquetas, ni la sociedad, ni nada. Decido hacerlo de otra manera porque en función de mí misma o de lo que está pasando ahora mismo a mi alrededor, es más viable o más sano, incluso simplemente para mí poderlo hacer de otra manera, pues decido hacerlo de esta manera. Entonces, importante eso, ¿no? Sentir que tenemos las riendas de nuestra vida, pero las riendas de nuestra vida no las vamos a tener si no trabajamos desde la claridad, desde la aceptación y desde lo que tú decías, el autodescubrimiento y el autocuidado también, porque creo que es súper importante. Sí, qué importante es el autoconocimiento. Fíjate que me venían ejemplos y
si tú eres un coche de carreras que requiere gasoil y le metes gasolina a ese coche, lo rompes. O si eres un coche que tiene que puede llegar a 200 kilómetros por hora y vas a 60 kilómetros por hora constantemente y es un Porsche, lo vas a terminar rompiendo porque el coche está para correr. Entonces, por eso es tan importante conocernos para saber, aquí Carolina nos está hablando de su autocuidado y de la flexibilidad. Pues claro, saber conocerte para saber cuidarte, para saber que en el caso de Carolina, ella su pateadita de hora y media al día no se la quita. ¿Por qué? Claro, porque le da esa energía, le da esa claridad, le da ese foco y le da la serenidad para poder flexibilizar en una condición que para ella era antes impensable porque no se conocía con estas características. Yo quiero, aunque nos queda nada, un par de minutos, pero no importa, quiero que profundicemos, así aunque sea de forma escueta, porque creo que es muy importante, Carolina, en la idea que tiene la sociedad sobre el autismo y lo que es el autismo en realidad vivido por ti y experimentado por ti, sabiendo que el autismo, como la alta sensibilidad, como las altas capacidades, como cualquier característica, al igual que ser morena o rubia, tiene sus grados. Puede ser rubia ceniza, rubia nórdica, pues esto es igual. Entonces, ¿qué estigma social hay? Porque lo hay. ¿Y cómo es en realidad? ¿Qué experiencias tienes tú? A ver, yo, claro, al final yo siempre lo digo, yo no soy experta en autismo, soy experta en mí y en mi hijo. Y abogo porque quede claro que hay características y ritmos individuales que todas las personas tenemos y que puede tener pues un nombre y apellido, además me gusta decirlo así, o no, o puede tenerlo y como te decíamos antes, yo no quiero saberlo. Pero al final yo creo que sobre todo a mí me gustaría que nos quedáramos con la clave de todas las personas tenemos características y ritmos y lo ideal es conocernos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, para poder respetarnos, aceptarnos y respetar de esa manera y aceptar al resto de características y ritmos. A partir de ahí, y dejando claro que yo no soy experta en autismo, porque es que ya sabes, ¿no? Como yo realmente veo todo esto, creo que hay varios estigmas. Está el autista, y además creo que es un poco lo que se quiere hacer ver desde la propia comunidad y desde mi punto de vista, igual para la sociedad, un poco la mentalidad de la sociedad que tenemos, no es de todo correcto, desde mi perspectiva de la realidad. Eso es maravilloso, a lo mejor de la tuya sí está estupendo, desde otra. Y aquí también juega, hay un juego, o sea, juega un papel fundamental el respeto, ¿no? Yo respeto lo que piensan los demás, pero esto es lo que pienso yo. Tenemos dos extremos. O el autista es el inteligente que, ¿sabes? Que habla súper bien, o tenemos a la otra parte bueno, que incluso la sociedad lo limita y yo me atrevería a decir que muchas veces también el propio entorno, ¿no? Eso no quiere decir que, como tú dices, hay niveles y hay niveles como con todo, como cualquier cosa, que hay niveles realmente que al final, además, lo de los niveles, si lo hablamos científicamente, lo que dice cuando tú buscas la información, los niveles no es porque seas más ni menos, estamos hablando de niveles de necesidad de apoyo, o sea, necesidad de, pues eso, de tener cubierta una serie una serie de puntos que necesitan esas personas para poderse desenvolver en el día a día, bueno, pues de una manera, digamos, pues no sé si la palabra es correcta, sana, no lo sé ahí, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, y seguramente habrá más estigmas, o seguramente otras personas perciben otros estigmas, para mí es que sería algo que nos tendríamos que cargar. Una cosa es visibilizar y una cosa es decir, oye, los niños con este tipo de características o con este nivel de autismo necesitan esto en las aulas, necesitan este tipo de educación, necesitan, ¿no? O con este tipo o con este nivel de necesidad, ¿no? Necesitan aquello, lo otro, y otra cosa es etiquetar. Es que en el momento en el que estamos diciendo este estigma, esto es que el autismo es esto, el autismo es aquello, estamos etiquetando. Sí. Y yo no sé si me estoy expresando bien, porque al final hay veces que quiero decir tanto pero ya también lo voy entendiendo, la cabecita quiere ahí. Si estamos hablando de que es tan amplio y tan nada lineal,
cualquier estigma, cualquier etiqueta va a ser errónea, porque estaremos hablando de una persona o estaremos hablando de un caso concreto o lo que sea, pero hay tantos. Entonces, para mí la clave está en conocernos, en aceptarnos, en, obviamente, por parte de las personas que nos representan o que nos cuidan, se supone, o de las instituciones o de los sitios, los lugares a los que accedemos, que haya bueno, quizás una visión y un compromiso también por hacer los espacios más amables y más amables para todas las personas, porque igual que hablamos de autismo, podemos hablar de movilidad reducida, podemos hablar de personas que no ven, personas, o sea, hay tanto. Exacto. Y aparte, fíjate, yo lo que haría es algo, y además creo que uniría al mundo, pero esto ya tú sabes, que nosotras tenemos sueños y cosas que, no sé, e incluso que fuera algo mundialmente igual. Es decir, si tú te das cuenta, a lo mejor tú hablas con personas, en este caso autistas de América, y hay cosas que dices tú, todavía están más obsoletas que aquí, pero es que a lo mejor ves un país europeo y somos los obsoletos nosotros. Entonces, lo bueno sería, entendiendo realmente la diversidad y además ahora se nos llena la boca con actos inclusivos, entre comillas, una inclusión enmascarada. Es como cuando te dicen, y esto espero que no nos corte Instagram, pero el otro día lo hablaba con un concejal y decía, cuando te dicen que las ferias son inclusivas, estas de los carnavales y de todo esto, y dicen, son inclusivas porque el martes de 4 a 6 es sin ruido. Y eso no puede ser, eso es totalmente exclusivo, porque si a mí me molesta el ruido, y pongo este ejemplo, pero puede ser el que sea, me estás diciendo que yo vaya el martes de 4 a 6, por si yo quiero ir el sábado a las 5 porque van mis amigos y me molesta el ruido, no puedo ir. Entonces, ¿dónde está realmente la inclusión? La pregunta sería, ¿para qué un parque de atracciones, en este caso, que es el ejemplo que estamos usando, necesitamos que la música esté a todo volumen? No. Pues si tú pones la música bajita o a un volumen apto para todas las personas, yo puedo ir el martes de 4 a 6, pero puedo ir el sábado a las 5 o cuando me dé la gana. Y eso realmente sí es inclusivo. Entonces, si volvemos a lo que te estaba diciendo de qué es el autismo y realmente hay realmente un propósito de cargarnos las etiquetas y de entender esa verdadera inclusión de que todas las características de los ritmos son perfectos, realmente nos tendríamos que cargar esos estigmas. Por esto esta pregunta creo que no te la sé ni contestar porque yo intento no hacer ni enfocarme en ese tipo de conceptos o de estigmas o lo que sea, sino abogar porque todas las personas tenemos características y ritmos. Y lo que te decía de a nivel mundial sería súper bueno que a nivel mundial esas necesidades del autismo y de lo que sea fueran cubiertas por igual, porque no es más una persona de Suiza ni es menos una de Colombia, ¿entiendes? Sí. Entonces, al final sí todos somos personas y realmente la inclusión real debe ser real y mundial, pues bueno, por ahí yo creo que irían más los tiros. Así que yo creo que al final la clave está en autodescubrirnos y en aceptarnos para poder aceptar a ti misma y al resto de personas y entornos. Yo me quedo con eso. Exacto, yo también sueño con un mundo mejor, a lo mejor no lo voy a hacer como yo quiero, pero no pasa nada, lo veré en otra vida. Y sí me gustaría que compartieras con la comunidad, con los que nos están escuchando, cómo seguirte, es decir, las redes y también qué programas, qué tipo de acompañamiento, qué ofreces para si alguien se siente atraído, pues que puedas trabajar con él o ella. Bueno, pues las redes que además las estamos volviendo a hacer porque tuvimos ahí un fallo de hacker y de cosas de esas técnicas, pero bueno, yo siempre digo que fue un disgustillo y además para nosotras que tenemos que saber por qué no, por qué pasan las cosas y por qué no, para mí fue un disgusto, pero bueno. Pues bueno, por aquí, es que no sé ni qué es cambiar de latitud con algún guión. Es que yo Cambio de latitud, yo lo pondré simplemente para que lo digas. Bueno, por cambiar de latitud también tenemos la web www.cambiarlatitud.com. Están los libros ahí de Mamás Despiertas, Las Aventuras de Aito, que eso es el último libro para leer en familia, con cuentos, bueno, inclusivos y sobre todo de historias que
a ti no te han pasado, Guayarmina, porque todavía no eres pequeñita, pero te pasarán seguro. Y bueno, es un libro para interactuar entre todos, ¿no? Entre toda la familia y poder también conocerles a ellos, a nuestros hijos y hijas, que a veces no tenemos ese momentito para que nos cuenten cómo ellos perciben también desde su realidad situaciones en las que no estamos nosotros presentes, ¿no? Sino, pues eso, colegio, parques, entornos y demás. Y luego, bueno, yo acompaño a las personas en sesiones individuales o por grupos. Ahora estamos lanzando el Apréndete, que es ese proceso para lo que hablábamos, ¿no? Descubrirnos y poder empezar ese proceso de aceptación de quiénes somos, con diagnóstico o sin él, pero que es tan importante para poder avanzar en la vida. Y luego también, pues acompaño a mujeres, pues cuando quieren emprender digitalmente. Yo tengo ahí un programa con un socio y lo hacemos en plan, pues eso, no solo para emprender y podernos realizar laboralmente, sino empoderarnos también en todas las áreas de la vida. Así que un poco al final todo va por eso. O sea, si estás en ese punto de decir, a ver, quiero ponerme por prioridad para poder también, para mí, para poder estar también para los míos, necesito claridad, aceptación y tal, pues bueno, ese es el punto en el que estamos trabajando y a mí es que me parece vital para poder después poder hacer otro montón de cosas. Gracias, Carolina. Fíjate que si alguien ahora está viendo el directo o cuando lo vea, se darán cuenta de que cuando te hablen de autismo, cuando te hablen de altas capacidades o de características de este tipo de condiciones, de este tipo de rasgos, pues comprenderás que viendo a Carolina, conociendo a Carolina, pues se te va a cambiar completamente la idea que tengas sobre el autismo y muchas condiciones que, bueno, que no tenemos información o tenemos una muy mala información. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que has aportado. Haremos Nos más vemos encuentros. prontito. Te iba a decir, digo, nos vemos prontito, ¿no? Nos vemos prontito, por supuesto. Y bueno, a mí me ha resultado súper enriquecedor y me ha encantado. Este ratito de hora y 10 minutos llevamos, así que imagínate, nos hemos alargado, pero lo he No disfrutado pasa mucho. nada. Y yo, Gracias. muchísimas gracias. Un beso. Besitos a Te quiero todos. mucho. Gracias. A todos. Igual, chao. Espero que hayas disfrutado a tope de este episodio del podcast. Suscríbete al canal y dale a la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte si crees que puede aportar para que también el canal llegue a más personas, y si eres un experto o experta en algún tema que quieras compartir, estaré encantada de entrevistarte.